Dios les bendiga, mis hermanos. Esta noche, ¿verdad? De viernes, aunque estamos grabando por la tarde y está bonito, está soleado, quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes una palabra que ha estado en mi mente y en mi corazón y que tiene que ver con relación a las cosas que a veces nos roban la paz mental. Hay muchas cosas que a veces suceden a nuestro alrededor que perturban nuestra paz y a veces hasta atentan contra nuestra fe. Y todo ocurre a veces en nuestra cabeza, tratando de analizar qué es lo que está aconteciendo, por qué acontecen las cosas que acontecen, tanto a nivel personal como a nivel mundial. En el caso, ¿verdad?, de los cristianos, pues entiendo que nosotros contamos con el Señor y siempre, ¿verdad?, filtramos a través de la palabra muchas de las cosas que suceden. Pero la verdad es que estamos en un mundo influenciado por tantas cosas que a veces no entendemos y copiamos los patrones y las interpretaciones que a veces tienen las personas de afuera, como que nos dejamos influenciar, ¿verdad?, por todas esas cosas. Y yo quisiera hablarles en este día acerca de las causas. Causas, ¿qué cosas causan? Cada vez que nosotros buscamos el porqué de las cosas, cada vez que andamos buscando explicaciones, realmente lo que estamos buscando es la causa. ¿Qué cosas qué cosas producen los terremotos? ¿Qué cosas producen ¿verdad?, los huracanes de los cuales nosotros hemos sido víctimas? ¿Qué cosas produce el COVID? Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea el Señor, que estamos, ¿verdad?, bajo una epidemia, en unos momentos un poco difíciles. Si nosotros conocemos la causa, entonces evitamos que eso ocurra. Pero así como ocurren cosas malas, también ocurren cosas buenas. Y si nosotros conocemos la causa, también podemos hacer que ocurran cosas buenas. Que podamos imitar, por ejemplo, a alguien que ha tenido el éxito y nosotros también tengamos éxito en nuestra vida. Podamos imitar a alguien que ha tenido éxito como padre, como madre, en su etapa familiar. Y nosotros también podamos tenerlo. Gloria sea a nuestro Dios. Pensando yo en todo esto, de acerca de las causas, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos obtener explicaciones, razones, y por lo menos adquirir cierta paz mental y decir esto sucedió porque, y dar una razón. Y con eso pues ser felices. Por ejemplo, en el caso bueno, todo ser humano tiene esta semillita en su mente de tratar de entender las cosas, de tratar de entender por qué ocurren las cosas. En el caso del COVID, por ejemplo, ahora mismo nos estamos preguntando no solamente la explicación científica por qué ocurrió el COVID. Mucho se ha hablado de ello, han habido múltiples reportajes, pero cuando nos toca de cerca a nivel personal, pues entonces nos preguntamos por qué a mí, por qué a mi familia, por qué un familiar, por qué mi padre, por qué personas que están muriendo, personas a veces que conocemos, por qué atacas en ciertas áreas que nosotros pobres, que nosotros no desearíamos que atacara. De manera que hay cosas buenas y cosas malas, cosas a nivel mundial, a nivel personal que están ocurriendo, y nosotros andamos buscando explicaciones, sencillamente para tener una paz, para poder saber cómo combatirla a veces o cómo mejorar. Hay cosas que no le encontramos sentido, que la duda siempre va a estar ahí, pero ¿por qué ocurrió esto? Bendito sea nuestro Dios.
Las cosas que más nos aturden, lógicamente, son las cosas que calificamos de malas, de desastrosas. Son pocas las cosas buenas que nosotros observamos a nuestro lado, que le damos tanto significado como para buscar unas interpretaciones tan poderosas como decir esto va a ocurrir en mi vida ahora porque yo soy así o porque yo hago esto. Las fórmulas del éxito no son muchas, lo que estoy diciendo. Pero en el caso y de prosperidad en los gobiernos inclusive. Pero en el caso que nosotros hablamos de cosas que no son tan buenas, pues entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Muchos, pero con muchos ejemplos, aparte de que cada uno de ellos pues nos afecta personalmente más. Si nosotros pensáramos en los no cristianos tienen una característica, y es que no miran al cielo cuando van a buscar la razón a las cosas. Y entonces para ellos la razón, los métodos, para ellos la ciencia inclusive, el método científico, las investigaciones, vamos a decir, es suficiente. Hacer un experimento o llegar a unas conclusiones, mostrar una evidencia, explicar unos fenómenos, teorizar, todo este tipo de cosas pues pertenecerían precisamente a las personas que no son cristianas, o por lo menos que reniegan la fe, o que tienen algún tipo de ateísmo, no sé, ascético, lo que sea. Como quiera que sea, este tipo de personas, este razonamiento científico, que de hecho está inclusive hasta en los no cristianos, en los cristianos, pues debo decir, pues satisface a muchas personas. ¿Por qué ocurrieron los terremotos? Pues porque las placas tectónicas se movieron. ¿Por qué los huracanes? Pues porque en esta época, que si los vientos, que si el calentamiento de los océanos. Entonces comenzamos a dar explicaciones. Lógicamente, pero entonces empiezan a ocurrir al azar, empiezan a ocurrir, ¿verdad? A afectarnos de manera personal. Y entonces ahí es que como que nosotros buscamos, debe haber algo más allá. Debe haber algo más allá. Bendito sea el Señor. Las causas espirituales. La ciencia, por supuesto, va a negar las causas espirituales. Pero nosotros buscamos la razón un poquito más allá, nosotros que somos cristianos. Yo recuerdo el caso, hace muchos años atrás, del reverendo Rafael Torres Ortega. Cuando el reverendo Rafael Torres Ortega sufrió un derrame cerebral y le pasó lo que le pasó, el hombre era una persona, un cristiano de influencia, un cristiano, ¿verdad? Vertical, un gran predicador. Y recuerdo que en ese momento todas las iglesias cuestionaron por qué ocurrió, por qué a él, por qué a una persona. Si un científico hubiera dado una explicación, pues hubiera explicado, ¿verdad? Que si un coágulo, que si subió, que se alojó, que pasó esto, que si lo otro. Y hubiera mostrado evidencia en términos de laboratorio, CT scan, no sé, cualquier otro tipo de evidencia. Pero para los cristianos fue un golpe bien duro en aquel momento. Uno de sus máximos representantes ante el pueblo de Puerto Rico, pues entonces, sin saber, ¿verdad?, sin tener una explicación más allá de la científica, entonces le ocurre esto, que comienza a actuar como un niño y comienza, ¿verdad?, comenzamos a verlo deteriorarse rápidamente. Si se tratan de enfermedades mentales, claro, nosotros podemos decir, pues ocurre un desbalance químico, pero también podemos decir cuánta participación en todo esto tiene el mundo espiritual. El mundo espiritual. Y lo mismo sucede en el caso de Torres Ortega y de muchos otros. Cuando muere una madre, cuando muere un padre, por el cual nosotros hemos orado tanto, bien, si la enfermedad es mental, entonces nosotros podemos decir que es un desbalance químico. Pero también nosotros podemos decir, hay algún asunto donde el mundo espiritual está entrando. Hay algún punto. Hay un punto donde se toca lo material y lo espiritual. Por eso es que nosotros inclusive las enfermedades físicas, oramos por ellas, porque entendemos que el mundo espiritual puede entrar, ¿okay?, y puede afectar poderosamente, positivo o negativamente, aquella parte fisiológica, anatómica, la puede afectar, claro que sí.
eh, dejando a un lado la parte de los no creyentes y pensando en los creyentes, todos los creyentes, no importa lo que ocurra, físico o mental o como sea, siempre vamos a buscar un tipo de explicación en el mundo espiritual. O sea, Dios lo está permitiendo, Dios tiene propósitos, siempre que nosotros hablamos, ¿verdad? Hablamos de esa manera, si el Señor lo permite, y estamos hablando de cosas materiales, bendito sea el Señor, debemos estar en los propósitos de Dios. Todo esto son frases que nosotros constantemente utilizamos. A veces lo achacamos de manera negativa. No, eso es obra del diablo, eso es obra de Satanás. Satanás lo usó, está dudando, ¿sí? Se debilitó en la fe. O si vamos positivamente, eso es bendición. Entonces nosotros le estamos dando carácter cristiano a todo lo que nosotros estamos interpretando, estamos dejando que el mundo espiritual de cierta manera se meta en nuestras cosas materiales. Eso está muy bien. ¿Por qué ocurren las cosas? Yo quisiera leerte cómo ora Nehemías. Nehemías hace una oración cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Nehemías sabe, entiende, le llega el mensaje de que Jerusalén está destruida y lo que quedan allí pues son, ¿verdad?, unas cuantas personas pobres y demás, y entonces él se duele por Jerusalén y él va a tratar de hacer algo por Jerusalén. Este personaje de Nehemías, que cuenta con los permisos del rey Artajerjes para ir a restaurar el muro de Jerusalén, etc., hace una oración y él interpreta por qué el pueblo de Israel está pasando por lo que está pasando. Yo quisiera leerte esta oración, por lo menos una parte de ella, de manera breve, para que tú entiendas cómo él lo interpreta. Me encuentro en Nehemías capítulo 1, si tienes Biblia, por favor, ve conmigo. Nehemías capítulo 1, versos 5 al 9. Lo voy a leer completo y después interpretamos. Dice, y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y esta parte es importante, mira lo que dice aquí. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el otro extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, o sea, Jerusalén. ¿Cuál es la razón, según Nehemías, para que el pueblo esté disperso por toda, ¿verdad?, todo este imperio en este momento? Creo que es el imperio de Persia, que estén regados por toda la tierra, por todo el mundo conocido en aquel momento. Bien sencillo, hemos pecado, dice. Y aunque Nehemías en lo personal no ha pecado, ¿verdad?, no se le señala ningún pecado, él asume el pecado de Israel. Y él dice, hemos pecado y hemos pecado, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. Por eso el pueblo de Israel está cautivo. El pecado tiene consecuencias físicas, materiales. Eso es lo que está diciendo él. Pero así también señala más adelante que la obediencia entonces también tiene sus consecuencias positivas. Y este tipo de interpretación nosotros lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento constantemente.
El Nuevo Testamento es el que da, ¿verdad? Una luz adicional. Pero la gente se sentía, si prosperaba, se sentían bendecidos y se sentían obedientes. Si por el contrario, entonces teníamos la otra cara de la moneda, pues entonces es que las personas, ¿verdad?, caían en desgracia, pues entonces la gente lo señalaba de que había pecado. El que pecaba recibía consecuencias en este mundo, y lo mismo pasaba, el que no pecaba, el que era obediente, recibía consecuencias en este mundo, consecuencias materiales. Pensando yo, ¿verdad?, en todo este tipo de cosas, así como la obediencia tiene consecuencias, para nosotros, los que creemos en Jesucristo, nuestra fe también tiene consecuencias. Y nuestra fe produce obediencia y tiene consecuencias, consecuencias positivas. Pero eso no quiere decir que estemos exentos de que nos suceda algo, de que nos coja el COVID. En esta misma semana, mi cuñado, a quien queremos muchísimo, cristiano fiel de una iglesia, adquirió el COVID. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir cuando a los niños les da el COVID? Que entonces que están en pecado. O sea, no podemos caer en la regla de que los prósperos son obedientes o que la obediencia produce prosperidad y que la desobediencia entonces produce maldición. Porque entonces todos los que vemos en desgracia es que están en pecado. Y entonces se crea una regla que no debe ser, que no debe. Y entonces cuando entramos al Nuevo Testamento, claro, el caso de Job, si nosotros vemos el caso de Job, pues el caso de Job rompe un poco con la norma. Pero en el Nuevo Testamento, fíjese este pasaje, para que usted vea que aunque Dios permite ciertas cosas en un momento dado, no necesariamente significa que hemos pecado, sino que Dios tiene propósitos y que nosotros desconocemos los propósitos de Dios. En el capítulo 9 del libro de Juan, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Y dice el verso 2 y 3 de ese capítulo 9 de Juan. Le preguntaron sus discípulos, los discípulos de Jesús, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tiene otros propósitos. No todo lo que nos sucede o no todo lo que sucede a nuestro alrededor lo estamos provocando nosotros. Bueno o malo. No recibo bendición porque yo soy bueno, no necesariamente. Dios es bueno. Dios me bendice. No recibo castigo o maldición o desgracia porque yo desobedecí. Aunque Dios siempre, ¿verdad?, advierte unas cosas. Pero no por eso constantemente tiene que estar con fuerte, con la correa conmigo encima de mí. Eso no necesariamente es así. No digo que no existan sus excepciones. Y todo esto entonces nos hace, ¿verdad?, pensar que nosotros, nuestro pecado o nuestra obediencia no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, lo que causa, la razón de lo que nosotros estamos pasando y de lo que nosotros recibimos. Te decía del caso de Job. El caso de Job, todos conocen que Job le dio una lepra, que Job perdió todo lo material, que Job perdió a sus hijos, que Job perdió todo lo que tenía, perdió su salud. Y vinieron 3 amigos a señalarlo. Y hay un cuarto que entra en un momento dado, pero 3 amigos que le señalan y le dicen: Job, si tú te encuentras en esta condición, si te pasó lo que te pasó, entonces es que tú pecaste. Y entonces él dice: no, pero yo no he pecado. Y entonces ahí viene la disyuntiva de que queremos tener unas reglas siempre en términos de consecuencias. Esto es lo que la ciencia dice, causa y efecto. La causa es el pecado, el efecto, eres maldito. ¿Sí? Estás bajo maldición. Te mueres joven. ¿Sí? Dios te mandó una enfermedad. Te quedaste mudo. Y eso yo lo vi tanto, en tiempos pasados los cristianos pensaban tanto y tanto de esa manera que cualquier cosa que sucedía, se me dañó la voz porque yo no le cantaba al Señor, decía alguien una vez. Entonces estamos pensando en términos de consecuencias. Puede ser que sea, pero Dios tiene su propia iniciativa
para hacer sus cosas. Eso es lo que en el mundo de la teología nosotros le llamamos la soberanía de Dios. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas que hace. Por tanto, nosotros a veces desconocemos los propósitos de Dios y no sabemos por qué Él está haciendo las cosas. Pero entonces nos achacamos. Oramos por fulano de tal y no se sanó porque a él le faltaba fe. O porque a mí me faltaba fe cuando oré por él. Porque yo dudé. Y puede ser que hasta sea cierto. Pero a lo mejor en los propósitos de Dios está hasta que la persona se pueda morir por eso. Y si se muere a veces es hasta mejor. En vida hasta se pierden después que se sanan. O sea, que el cielo es mejor que la tierra. Si usted se pone a pensar en ese sentido, Dios a veces los quiere sanar y los sana y honra nuestra oración y honra nuestra fe. Y qué bonito eso. Y pedid y se os dará, dice la Biblia. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todo eso son promesas firmes, pero que siempre hay que dejar un espacio a que Dios tiene una iniciativa propia para hacer las cosas de otra manera y glorificarse. Y en un momento dado sorprendernos con su milagro, con su sabiduría, con sus acciones, con sus propósitos, con sus caminos. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. En Getsemaní, Jesús sabía que Dios tenía iniciativa. Y en Getsemaní, cuando Jesús oró, mira cómo ora, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Tú tienes la iniciativa, Dios. Si tú lo quieres, lo haces. Y después dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces tenemos que dejarlo delante de su voluntad. ¿Que cuál es la causa? Que si yo soy la causa, que si el pecado de la humanidad es la causa, podemos especular, podemos sentarnos a beber café, comer donas y decir esto pasa y esto otro y hacer un chipito de teología. Pero la verdad es que la palabra última la tiene Dios. Solo Dios tiene la palabra última. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Gloria sea nuestro Dios. Cuando Jesús oraba y le enseñaba a sus discípulos el Padre Nuestro, mira qué bonita la frase que nosotros a veces la citamos, ¿verdad?, de memoria porque la sabemos. Venga tu reino. Y después decimos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, con saber que Él tiene el control, es suficiente. Es suficiente. Cuando nosotros adjudicamos bendición o maldición sobre una persona, estamos juzgando de cierta manera. Y a veces nuestros héroes o nuestros villanos precisamente son producto de eso. Estoy hablando de héroes y villanos en términos religiosos. Por ejemplo, para el tiempo de nuestro hermano Gille Ávila, yo era un muchacho y yo recuerdo de las iglesias cuando había alguien que caía bien enfermo, habían personas que iban allá a Camuy, a las oficinas del ministerio Cristo Viene, para que Gille Ávila en sus cultos de oración le orara a esas personas. Entonces habían puesto la mirada en la fe de Gille Ávila. Y Gille Ávila era bien claro, le decía: usted puede orar en su casa y recibir el milagro. Usted no tiene que venir acá. Héroes de la fe, nuestros propios héroes de la fe, que hemos construido, que sí son personas de fe, son personas de admiración, son personas que nosotros honramos. Pero no por eso, entonces nosotros tenemos que restarle de cierta manera a Dios. Primero, que es quien hace la obra, y segundo, que es quien tiene la iniciativa de decidir si lo hago o no lo hago. Y a veces no lo hace, porque tiene propósitos más grandes que un mero milagro. Gloria sea nuestro Dios. A veces tiene propósitos de salvación, que es más poderoso. Premiados por nuestra obediencia, castigados por nuestra desobediencia. Wow. Y esa es la única regla que nosotros a veces sabemos. Puede ser que sea así, pero no siempre. No siempre.
déjale el espacio a Dios. A Dios hay que darle un espacio. El espacio de tú haces como tú deseas, Señor. En cierta ocasión yo les estuve hablando a ustedes en la serie de los últimos tiempos, les estuve hablando acerca del determinismo. Y el determinismo es un concepto que todos los cristianos deberíamos hacer parte nuestra. A veces las cosas ocurren. ¿Por qué ocurren las pestilencias? ¿Por qué ocurre el COVID? ¿Por qué ocurren las epidemias? Y entonces queremos nosotros decir, la causa es esto, la causa es esto otro, y especulamos muchísimo. La Biblia establece que para los últimos tiempos habrá unas señales. Y puede ser que tú ores porque no ocurra un terremoto, pero los terremotos van a ocurrir. Son parte de las señales. Habrá guerras y rumores de guerra. Oramos para que no ocurran, oramos para que haya paz en Israel inclusive. La Biblia nos dice que oremos. Pero van a ocurrir en un momento dado, porque han sido determinadas para un tiempo. Y durante ese tiempo, aunque tú ores porque no venga la gran tribulación, va a venir. Porque eso ya está determinado. Porque hay un plan mayor, Dios tiene planes grandes, mayores, universales, en los cuales nosotros no podemos alterar. Y de esa manera nosotros sencillamente nos conformamos con saber que está dentro de su voluntad. La persecución de la iglesia. Nosotros oramos por los perseguidos, pero la persecución de la iglesia sí va a venir también. Y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Juicios sobre la humanidad, etcétera, etcétera. Nada tienen que ver con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia. Tienen que ver con los planes de Dios, que son mucho más altos que los nuestros. Bendito sea el Señor. En cierto día, Pedro, la iglesia, estaba siendo perseguida, Pedro, ¿verdad? Estaba siendo amenazado, había sido azotado por causa de la causa de Cristo. Entonces empezando el libro de Hechos, capítulo 4, verso 29 y verso 30. Y hay una oración que a mí siempre me ha gustado y aunque no parece tener mucha esencia y mucha magia, la verdad es que la tiene. Mira cómo ora Pedro, capítulo 4, verso 29 del libro de Hechos. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, las amenazas de aquellos que los persiguen, y concede a tu siervo que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que haga sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué curioso. Pedro no ora y dice, mira las amenazas de esto, te pido que los destruyas, te pido que le tumbes el cuello, te pido, no le da instrucciones a Dios de lo que Dios debe hacer. Te pido que se conviertan, ni siquiera dice eso, ni siquiera dice te pido que se conviertan, ni siquiera pide por misericordia, ni siquiera dice Padre perdona a los que no saben lo que hacen. No, esta gente sabía lo que hacía. ¿Y a qué se limita Pedro? Lo que no dice es lo interesante de esta oración. Dice, mira sus amenazas. ¿Qué tú vas a hacer? Eso te toca a ti. Te está diciendo, tú tienes iniciativa suficiente y tú eres lo suficientemente inteligente, muchísimo más que yo, infinitamente inteligente, para hacer lo que tú debes hacer. Y yo no te voy a decir qué tú debes hacer. Los profetas, por ejemplo, los profetas a veces recibían una revelación. Jeremías, ¿qué ves? Él decía, una vara de almendro. Bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, le dice el Señor. No se puso a dar explicaciones Jeremías. Yo veo una vara de almendro, tú me preguntaste y yo te dije exactamente lo que vi y no me atreví a hablar más allá. Y no me atreví a pedir nada más, ni explicaciones, ni decir qué tú vas a hacer de aquí en adelante, ni qué tú vas a hacer con este asunto de que vienen ejércitos a atacarnos. Sencillamente lo que tenía que decir, limitado, entendiendo que Dios es soberano y que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. En fin, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo regalo, todas las cosas buenas que nos están ocurriendo,
sí tienen su causa, Dios. Y aún las cosas que calificamos de no tan buenas, a veces Dios también es la causa. Dios también es la causa. En estas últimas tragedias nacionales que nos han pasado, llámese COVID, llámese María, llámese huracanes, son muchas las cosas buenas que han sucedido. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Son muchas las cosas buenas que han sucedido. En cierta medida se ha activado la economía de Puerto Rico, tenemos personas siendo más amables, más consideradas, personas que han buscado del Señor en medio de esas crisis. Tenemos nosotros, la gente en la cajetera se portaba distinto. Recuerdo yo cuando no habían semáforo y te dejaban pasar y no te decían nada, no habían palabrotas ni nada de eso. La gente compartiendo lo que tenía, ayudándose unos a otros, bajando con alimento para allá, para el área azul, y con casetas de campaña y con todo tipo de cosas. Hubo tanta y tanta cosa linda que afloró en medio de la crisis. Bendito sea el Señor. Y nosotros no conocemos totalmente los propósitos de Dios. Recuerdo que cuando venía María, nosotros oramos antes de eso por unos cuantos huracanes y el Señor nos había librado. Pero cuando llegó Irma y cuando llegó María, estaba dentro de los planes del Señor que ocurriera. No importa cuántas veces oráramos, porque habían propósitos más grandes, propósitos mayores. Toda buena dádiva. Ahora, ¿quién define lo que es esa bondad? ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Si nosotros a veces le achacamos al diablo lo que es de Dios y a Dios lo que es del diablo, en nuestra mentalidad pequeña, en nuestras ligerezas, en nuestra falta de conocimiento. Dios nos ayude, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Yo quiero concluir con algo. Y es que algo sí está firme. Que a veces en vez de orar para que Dios solucione, tenemos que orar para que Dios solucione y decir, hágase tu voluntad. Y aprender a entregarle las cosas al Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Aprende a entregarle las cosas al Señor. Tienes un problema con alguien, tienes un problema con un vecino, tienes un problema legal, tienes un distanciamiento entre tus familiares por alguna trivialidad o algo así. Entrégaselo al Señor. Ora por eso, pero entrégaselo al Señor. Para que el Señor abra la puerta. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre en aquellos que tú amas. En aquellos que tú amas, en tu hijo, en tu padre, en tus hermanos, en personas que a veces están pasando necesidad. Sí, tú los vas a presentar, pero tienes que aprender a entregárselo al Señor. A veces damos demasiado de muchas instrucciones al Señor acerca de lo que ha de hacer. Señor, tú has de hacer esto, has de hacer lo otro. Te pido que lo hagas así. No, vamos a entregárselo al Señor. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces el corazón de ellos. Yo quiero entregártelo, yo los quiero poner en tus manos. Día a día los encomiendo sus caminos, no te sirven, pero yo quiero que estén en tus manos. Yo necesito un cajito, yo necesito una casita, tú lo sabes, pero si no la tengo y tú lo determinas de esa manera, está bien, Señor, tú conoces todas las cosas. ¿Sí? Yo oro por ello, pero tú conoces todas las cosas. A la postre, hágase tu voluntad y no la mía. Lo más importante no es que se cumplan nuestros deseos, que a veces son caprichosos. Lo más importante es estar agajado del Señor y pedirle que día a día se haga su voluntad, porque Él es la causa de lo que nos ocurre. Bendito sea el Señor. No la suerte, no el azar, no las causas naturales. Él es el origen, Él es la causa de todo lo que nos ocurre. Aquellos que les pertenecemos y que estamos apegados a Él. Bendito sea el Señor. Y claro, en todo esto también habría que cuestionar, pero hermano Benny, ¿y qué papel juega el diablo en todo esto que se mete en la... Eso te vamos a hablar el próximo viernes. Dios te bendiga.